Vamos a continuar con el tema de embriología del hipotálamo y de la hipófisis. Ok, voy a hablar un poquito de embriología del sistema nervioso central, pero con mayor detalle lo van a ver en el módulo del sistema nervioso. Para la tercera semana de gestación ya se formó el tubo neural con su sierra y a partir de la cuarta semana el tubo neural se va a diferenciar en prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y la médula espinal. Para nuestro caso vamos a utilizar el prosencéfalo porque ya que a la quinta semana de gestación este va a sufrir una diferenciación a telencéfalo y a el diencéfalo. Y el diencéfalo para la sexta semana de gestación va a hacer una diferenciación a el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y el infundíbulo. Entonces, a partir de las paredes laterales del tercer ventrículo van a aparecer tres protusiones que más adelante se van a convertir en el tálamo, en el epitálamo y en el hipotálamo. El tálamo está separado del epitálamo por el surco epitalámico y del hipotálamo por el surco hipotalámico. Este último surco no es una continuación del surco limitante en el prosencéfalo y tal como ocurre con el surco limitante no separa las vías sensitivas de las motoras. El tálamo se va a desarrollar rápidamente a cada lado del tercer ventrículo y va a protruir en su cavidad. Los tálamos se van a encontrar, se van a fusionar en la línea media en aproximadamente el 70% de los encéfalos y van a formar un puente de sustancia gris que atraviesa el tercer ventrículo, lo que se denomina comisura intertalámica. Por el otro lado, el hipotálamo procede de la proliferación de los neuroblastos en la zona intermedia de las paredes diencefálicas. Ventralmente al surco hipotalámico vamos a encontrar estas neuroblastos. La expresión diferencial de la vía de señalización de Wnt-beta-catenina está implicado en la diferenciación de los diferentes núcleos hipotalámicos. Más adelante se desarrollan varios núcleos que participan en actividades endócrinas, como ya vimos, pero también para el control de la homeostasis del cuerpo. Un par de núcleos, los cuerpos mamilares, forman en la pared ventral del hipotálamo dos pequeñas protrusiones del tamaño de un guisante. El epitálamo se desarrolla a partir del techo y de la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo e inicialmente son grandes, pero más adelante tienen un tamaño muy pequeñito. Ahora, ese es en el caso de la neurohipófisis, del hipotálamo. Ahora, habíamos visto que el hipotálamo se conecta con la hipófisis y que la hipófisis tenía una zona anterior o adenohipófisis y una región dorsal o neurohipófisis. Y habíamos dicho que la neurohipófisis son los axones de los cuerpos neuronales que se encontraban en el hipotálamo. Y estos axones bajaban y se colocaban por detrás de la adenohipófisis, formando la pars nerviosa. Entonces, la neurohipófisis proviene del neuroectodermo a partir del divertículo neurohipofisiario del suelo del diencéfalo y podemos observar en la neurohipófisis la parte nerviosa o pars nerviosa, el tallo infundibular y la eminencia media que van a formar el lóbulo posterior. En el caso de la adenohipófisis, este no tiene un origen neuroectodérmico, tiene un origen ectodérmico oral y va a aparecer a partir de un divertículo hipofisiario en el techo del estomodeo que posteriormente se va a diferenciar a la porción glandular de la hipófisis, o sea, la adenohipófisis, y vamos a tener una parte anterior, una parte neural y una parte intermedia. Entonces, la hipófisis tiene un origen ectodérmico del ectodermo oral, pero también del neuroectodermo. Ya para la tercera semana de gestación va a aparecer un pequeño divertículo hipofisiario que se proyecta desde el techo del estomodeo o la boca primitiva y queda situado en una zona adyacente al suelo, que es la pared ventral del diencéfalo, como podemos ver aquí en la imagen. Para la quinta semana de gestación, este divertículo va a aumentar de longitud y se constriñe en una pequeña zona de unión
a el epitelio oral, mostrando ahora un aspecto similar al de un pequeño pezón. Para esta fase se ha establecido contacto ya con el infundíbulo, que acuérdense que es derivado del divertículo neurohipofisiario. Y una protrusión ventral del diencéfalo que va a crecer en dirección hacia abajo, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí en la imagen. El tallo del divertículo hipofisiario discurre entre los centros de condrificación de los huesos craneales, del preesfenoides y del basiesfenoides en desarrollo. Ya para la sexta semana, la conexión del divertículo con la cavidad oral experimenta una degeneración, que es lo que vemos aquí que empieza ya a degenerar y quedando la hipófisis en la silla turca. Las células de la pared anterior del divertículo van a empezar a proliferar y van a dar lugar a la parte anterior de la hipófisis. Y más adelante, alrededor del tallo infundibular, va a crecer una extensión que va a ser la parte tuberal o la pars tuberalis. La proliferación extensa de la pared del ventrículo hipofisiario reduce el calibre de su luz hasta convertirlo en una pequeña hendidura estrecha. Esta hendidura residual no suele reconocerse ya en la hipófisis del adulto, pero puede estar representada por una pequeña zona de quistes que posteriormente, en algunos casos, puede dar enfermedades como quistes de Rathke. Las células de la pared posterior de la bolsa hipofisiaria no van a proliferar y van a dar lugar a una parte delgada intermedia, que es una estructura mal definida. Ahora, la parte de la hipófisis que se desarrolla a partir del neuroectodermo o divertículo neurohipofisiario es la neurohipófisis. Y el infundíbulo va a dar lugar a la eminencia media, el tallo infundibular y la parte nerviosa. Las paredes de este infundíbulo van a ser finas al principio, pero al poco tiempo el extremo distal del infundíbulo va a adquirir un carácter sólido a medida que van a proliferar las células neuroepiteliales y posteriormente se van a diferenciar para formar los pituicitios, que son células las principales de la neurohipófisis y que están muy relacionadas con los axones de las neuronas del hipotálamo. Bien, un poquito de histogénesis. Estudios recientes han observado que las moléculas que inducen la diferenciación son producidas por el diencéfalo y va a ser el factor de crecimiento fibroblástico 8, BMP4 y Wnt5A, que están implicados en las vías de Wnt-beta-catenina. Y estos van a estar implicados en la formación de los lóbulos anteriores e intermedios de la hipófisis. Sin embargo, los genes LIMP-HOXBOX-LX2 controlan el desarrollo de la neurohipófisis. Aquí vemos un poquito más de otro esquema donde vemos que se origina a partir de dos porciones, una evaginación ectodérmica dorsal del estomodeo o también ya denominado bolsa de Rathke, y el infundíbulo, que es una extensión del diencéfalo, que aquí lo podemos ver. Entonces está la bolsa de Rathke, que va a dar lugar a la adenohipófisis, y el infundíbulo, que va a dar lugar a la neurohipófisis. Entonces se reconoce que entre la cuarta y la quinta semana tenemos una unidad funcional que va a madurar hasta las 20 semanas. Entonces aquí podemos ver cómo se cierra la bolsa de Rathke entre los huesos formando la silla turca, y entonces vamos a tener ya desarrollada la adenohipófisis y la neurohipófisis con su pars intermedia. Esta es la pequeña hendidura que les hablaba y la parte tuberalis. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos el infundíbulo, la bolsa de Rathke, se hace un crecimiento, una evaginación, queda este pequeño tallo que va a degenerar y posteriormente se van a cerrar los huesos primitivos para formar la silla turca, quedando anteriormente la adenohipófisis y la neurohipófisis. El inicio del desarrollo es a partir de la cuarta semana. La bolsa de Rathke del ectodermo general da lugar a la pars distal y a la pars intermedia, y el infundíbulo es un brote que nace del piso del diencéfalo y origina el tallo hipofisiario y la neurohipófisis. En la siguiente clase vamos a ver histología
donde vamos a poder ver células cromófilas y células cromófobas, y las células cromófilas que sí se tiñen las vamos a diferenciar en acidófilas y en basófilas. Las acidófilas aparecen en la semana 11 y las basófilas a la semana 8. Y la primera hormona que se produce es la hormona del crecimiento, se produce en la semana 8 y se libera en la semana 10, y es la primera hormona en ser detectada en el feto. Ahora, podemos tener enfermedades del desarrollo embrionario de estos tejidos, y podemos tener hipófisis faringias y también craneofaringioma. Puede quedar un resto del tallo del divertículo hipoficiario y va a formar una hipófisis faringia en el techo de la orofaringe. Es infrecuente, y también se pueden formar masas de tejido del óvulo anterior fuera de la cápsula de la hipófisis o en el interior de la silla turca del hueso esfenoides. También se puede observar restos del divertículo hipoficiario, lo que se denomina canal basifaringio, en las secciones del esfenoide, pero esto es muy raro, menos del 1% de los recién nacidos. También se puede identificar en un pequeño número defectos craneales que van a formar posteriormente restos hipoficiarios dentro del hueso. En ocasiones puede aparecer un craneofaringioma. ¿En donde? En la zona basi-esfenoidal o en la parte posterior del esfenoides, a partir de los restos del tallo del divertículo hipoficiario. Aunque lo más habitual es que estos tumores se localicen en el interior de la silla turca o por encima. Y los craneofaringiomas se originan en el trayecto del divertículo hipoficiario a partir de los restos epiteliales. Se ubican normalmente en la línea media, se presentan en la edad pediátrica, suelen calcificarse y a veces pueden provocar diabetes insípida. Aquí vemos un ejemplo, vemos una resonancia magnética de un niño de 4 años donde observamos aquí un cráneo faringioma, y este paciente presentó cuadros de cefalea y atrofia óptica por compresión. Se puede observar una masa de gran tamaño, aquí dice que 4 centímetros, que ocupa la silla turca, que está aumentada en tamaño, con expansión en dirección inferior, como podemos ver aquí, hacia el hueso esfenoides, y en dirección superior hacia la cisterna supracelular, por eso tiene atrofia óptica. La cirugía confirmó que se trataba de un craneofaringioma y la mitad inferior de la masa es sólida y tiene una coloración oscura. Probablemente esto sea por necrosis, mientras que la mitad superior es quística y tiene un color blanco.